Bueno, aquí nos dice, crea un gráfico combinado que muestre el monto total de venta de cada vendedor en forma de columna. Pero esta frase aquí que dice gráfico combinado es lo nuevo. El monto total de venta de cada vendedor en forma de columna y una línea horizontal que muestre el monto mínimo de venta exigido por la empresa. Entonces, aquí, como es el caso de ayer que nos decía crear un gráfico dinámico de columnas, no nos están diciendo directamente que creamos una tabla dinámica, pero ya ustedes observaron ayer que al insertar el gráfico dinámico tengo acceso a mi lista de campos. Entonces, aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Nos vamos a insertar gráfico dinámico. En una hoja existente vamos a colocarlo aquí a partir de L6. Aceptar. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí tenemos para crear nuestro gráfico. Que muestre el monto total de ventas de cada vendedor. ¿Cómo distribuirían ustedes los campos dentro de cada área de filtro, de leyenda, de ejes, de valores, sumatoria de valores? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo colocamos los campos dentro de cada cuadrante? Buenos días, profesor. En columna. Buenos días. Trabajaríamos en la columna. ¿Cuál? En la columna. El vendedor. El vendedor. Ajá, en columna. En columna. Dice que crea un gráfico combinado que muestra el monto total de venta en forma de columna. Total de venta en valores. Total, valores. Ya. Y una línea horizontal que muestra el monto mínimo de ventas exigido por la empresa. Una línea horizontal. Ya eso estaría aparte. Es aparte. Pero vamos a observar que se ha generado la tabla dinámica aquí. Los vendedores con el monto total. ¿Ya? Cuando ustedes van a diseñar una tabla dinámica, siempre que nos solicitan, por ejemplo, un campo con solamente un total, deben darle prioridad a las filas. Me refiero a esto. ¿Sí? Lista de campos, colocar vendedor acá, en las filas. Fíjense, para que tenga una mejor estructura nuestra tabla dinámica. Aquí tenemos. Están solicitando aquí el monto total de venta de cada vendedor. Y este es el monto total de venta de cada vendedor. Vendedor 01, 02 hasta el 20. Entonces,
En relación a lo que dice aquí, muestre el monto total de venta de cada vendedor en forma de columnas, aquí está, y una línea horizontal que muestre el monto mínimo de venta exigido por la empresa. Una línea horizontal, quiere decir que va a ser una línea que pase por aquí y que represente ese monto de 150.000, que es el monto mínimo exigido por la empresa. Entonces, pero ese monto mínimo no está representado dentro de mi tabla dinámica. Quiere decir que yo tengo que crear un campo calculado. Entonces, ahí en ese caso, estando dentro de nuestra tabla dinámica, nos vamos a analizar tabla dinámica, nos vamos a campos, elementos y conjuntos, y nos vamos a donde dice campo calculado. Y ese nombre que le ponemos al campo calculado, vamos a ponerle min requerido. Y ese mínimo requerido debe ser igual a 150.000. 150.000. Este monto es de 150.000. Aceptar. ¿Ok? Aquí está, fíjense, que nos acaba de aparecer ese mínimo requerido para cada vendedor. Acá ahí nos lo está diciendo. Nuestro monto mínimo de ventas exigido por la empresa. ¿Ya? Entonces aquí, ya esto es solamente darle formato a los datos resultantes. Ahí. Listo. Entonces, vamos con el gráfico combinado. ¿Cómo hacemos para combinar el gráfico de columnas con uno de líneas? Porque aquí nos hablan de una línea horizontal que muestre el monto mínimo de venta exigido por la empresa. El monto mínimo exigido por la empresa está por aquí. Estaban observando esto. Por aquí, por este columna naranja, por aquí debe venir el monto mínimo requerido. Seleccionamos el gráfico. Seleccionamos el gráfico. Una vez seleccionado el gráfico, nos vamos a diseño. Vamos a diseño. Y aquí en diseño nos vamos al grupo tipo, cambiar tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Y aquí en tipos de gráfico, todos los gráficos, vamos a buscar el último que dice combinado. Y aquí en combinado, nosotros observamos aquí en la parte de abajo, dice, elija el tipo de gráfico y el eje para las series de datos. La suma total son columnas agrupadas. Aquí estamos, los tipos de gráficos, es columna agrupada. Y la suma de mínimo requerido es de línea. O sea que lo dejamos así, línea. Y aquí tenemos nuestro eje secundario. No podemos colocarlo aquí. De aquí el mínimo dice que es 150.000. Así que esta línea está bien aquí. Miren las casillas, cuando nosotros activamos estas casillas, lo que sucede. Ahora, aquí también nos lo muestra, pero en estas ventas, nosotros tenemos ventas de... las ventas son de 1.592.000. Bueno, ahí hay que hacer algo. Aquí te 2 millones.
Y aquí está bueno, aquí sí está permitido porque está 150.000. Aceptar. Y aquí tenemos donde estamos representando ese mínimo. Pero estoy observando que la suma total es 1.592.993 de casi la mayoría de los vendedores, que están solicitando un mínimo requerido de 150.000. Quiere decir que aquí hay que corregir ese mínimo requerido, que no sea 150.000, porque 150.000 el mínimo requerido, ya todos están cumpliendo con eso. Entonces tendría que ser 1.500.000. 1.500.000. Tenemos 1.500.000, algunos están cumpliendo con el mínimo requerido. Algunos, a ver, todos. No, aquí hay uno que no está cumpliendo. Uno solamente. Por ahí todos los demás están cumpliendo, pero se ajusta más 1.500.000 que 150.000. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir un campo calculado? Ayer, cuando le estabas explicando lo del campo calculado, ustedes observaron que yo volví a entrar para explicarles. Y cuando yo entré para explicarles nuevamente, hice la fórmula y todo esto, el botón donde decía sumar había cambiado a modificar. Bueno, eso es lo que va a suceder ahora. Yo me ubico dentro de mi tabla dinámica, me voy a analizar tabla dinámica, me voy a campos y elementos y conjuntos, campo calculado, y aquí, mínimo requerido, y aquí entonces tendría que colocar 1.500.000. 1.500.000. Miren, aquí aparece el botón de una vez, modificar, porque ya ese mínimo requerido ya existe, ya está creado. Solamente habría que modificar y aceptar. Y ahora observen. Ahora sí, el gráfico va de acuerdo a la información que yo tengo en mi tabla de dinámica. Ahora sí, ahorita es 1.500.000. Ubicando bien la escala, tenemos 1.500.000. Y aquí se observa quienes están casi cumpliendo apenas con ese mínimo requerido. Hay uno que no está cumpliendo, no está llegando a ese mínimo requerido, que es el vendedor 17. El vendedor 19 también está ahí. Eso es lo que se denomina gráficos combinados. Pregunta. Profesor, pero para comenzar a hacer el gráfico, antes se llama gráfico antes de la tabla, para que la tabla vaya alimentando el gráfico. Sí, exacto. Acuérdense que ayer expliqué este ejemplo. Porque aquí en el ejemplo 12, en el ejercicio 12, no decía por ningún lado que diseñe una tabla dinámica. Dice, crea un gráfico dinámico de columnas agrupadas que muestre el promedio del sueldo, descuento y total a pagar en cada área. Se alimenta por sucursal. Y entonces lo que se hizo fue eso, insertar el gráfico dinámico en una hoja existente. Vamos a ponerle aquí E6, aceptar, y entonces se insertó los campos necesarios a las áreas correspondientes. En este caso era área, al área de filas, aquí, y sueldo, descuento y total a pagar, claro, era el promedio.
Pero si lo dejamos así, aquí está nuestro gráfico dinámico. Y ya se creó automáticamente nuestra tabla dinámica. O sea que usted a partir de un gráfico dinámico se crea la tabla dinámica. ¿Ya? Ok. Entonces, esto que está aquí, vamos a volver a repetirlo. Para que todo el mundo quede clarito. Me coloco aquí dentro de mi tabla dinámica, me voy a insertar, me voy a gráfico dinámico, aquí hoja de cálculo existente, L6, aceptar, observen. Entonces aquí me está diciendo monto total de ventas de cada vendedor. Monto total aquí y vendedor aquí. Ya tengo mi gráfico. Pero me hablaba de un mínimo requerido, pero ¿cómo voy a representar ese mínimo requerido dentro del gráfico si no lo tengo en mi tabla dinámica? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en ese momento, que tenemos que agregar un campo calculado. Entonces, ustedes se colocan dentro de la tabla dinámica, van a analizar tabla dinámica, campo calculado, el nombre del campo, primeramente, requerido. Y aquí entonces se decía, el mínimo requerido tiene que ser igual a 150.000. Aquí decía 150.000, pero en realidad no se ajustaba a los datos que están acá, al total que estaba acá, que la suma de todo esto da 1.600.000, 700.000. Entonces aquí vamos a ponerlo directamente, 1.500.000. Ahí está, 1.500.000. Aceptar. Y de una vez tenemos nuestra mínimo requerido. Entonces vamos y seleccionamos el gráfico, vamos a diseño, nos vamos a cambiar tipo de gráfico, nos vamos a combinado, y aquí en combinado miren que ya me aparece de una vez la suma total de las ventas. Es esto que está aquí representado en columnas del par, y una suma de mínimo requerido que debe ser representado, aquí lo dice el enunciado, en línea. Aceptar. Y tenemos nuestro gráfico combinado. ¿Combinado por qué? Porque tiene columnas y tiene líneas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo clarito? Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de los ejemplos que hemos visto, cambiar el enunciado, agregarle un mínimo o un máximo requerido, otro valor, cualquier otro valor que no está dentro de lo que es nuestros datos, calcular un sueldo neto, ¿sí? Un sueldo neto, y incluirlo como campo calculado dentro de nuestra tabla dinámica y hacer un gráfico combinado del mismo. Bueno, con esto entonces estamos finalizando este tema de tablas dinámicas, y vamos a ver entonces el siguiente tema, que es consolidación de datos. A cerrar aquí, no guardar, vamos a consolidación de datos. Vamos, aquí tenemos un ejemplo.
Antes de ver el ejemplo, ¿en qué consiste la consolidación de datos en Excel? Consolidar datos en Excel significa recopilar, agrupar y organizar los datos ubicados en distintas hojas de cálculo en una hoja de cálculo principal o maestra, ya sea que pertenezcan al mismo libro de Excel o a diferentes entre sí. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, yo tengo aquí las ventas para enero en los diferentes países. Tengo otra hoja que tiene las ventas de febrero para otros países y las ventas de marzo para otros países. Si observan, algunos países se repiten. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta herramienta? Va a tomar las ventas del país de Argentina, por ejemplo, del mes de enero, y las va a colocar acá con las del mes de marzo. O sea, va a hacer una suma, va a promediar, va a obtener un máximo, va a obtener un mínimo, depende de lo que se solicite. Son los beneficios de utilizar esta consolidación de datos, más que todo es unificar en registros de datos principales aquellos registros que se encuentran disgregados. ¿Ya? Ensamblar esa información bajo un esquema, porque se crea un esquema que permita la actualización y la agregación de datos con mayor facilidad. ¿Qué otro beneficio tiene? Categorizar los datos en plantillas de hoja de cálculo con diseños coherentes, como las tablas formateadas de Excel, ¿ya? Un estilo y todo que ya se le aplica. También otro de los beneficios puede decirse que aumenta la legibilidad e interpretabilidad de la información corporativa mediante una mayor aplicación de cada una de las herramientas que vamos a ver dentro de la consolidación de datos, porque hay consolidación de datos por consolidación de datos por filas, por columnas. Hay consolidación de datos utilizando tablas dinámicas y hay consolidación de datos utilizando una herramienta que se llama Microsoft Query, que otros también pueden utilizar SQL, que nos permiten trabajar con base de datos. Eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. Es un tema bastante sencillo. Vamos a ver entonces este ejemplo primero, para que ustedes vayan observando que es bastante sencilla esta herramienta. Tenemos este primer ejemplo. Vamos a aumentar aquí el zoom. Necesito consolidar la información en una sola hoja para poder crear mi reporte. Pero, ¿cómo puedo hacerlo de una manera sencilla? Para consolidar los datos en Excel, nosotros tenemos que utilizar el comando consolidar, que nos ayuda a obtener el resultado que deseamos de una manera fácil. Supongamos que queremos que la información de las tres hojas, estas que te acabo de mostrar, las quiero consolidar en una sola hoja. Entonces, vamos a ver la consolidación de datos sin vínculos y la consolidación de datos con vínculos. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir una cuarta hoja aquí. Como aquí en marzo, vamos a abrir una cuarta hoja. Aquí es donde va a ir la consolidación. Vamos a poner consolidación. Un poquito larga la palabra, pero es decir, consolidación sin vínculo. Entonces,
¿Cómo realizamos esto? Esta es la hoja. Aquí tengo enero, febrero, marzo y aquí es donde va a ir la consolidación resultante. Nos ubicamos aquí en esta celda. Nos vamos a datos. Nos vamos al grupo aquí donde tenemos aquí, el grupo herramientas de datos. Y fíjense que aquí hay algunas herramientas que ustedes utilizaron en el curso intermedio, como texto en columna, teníamos quitar duplicados. Esta que tenemos aquí, validación de datos, es la siguiente herramienta que vamos a ver después de esta de consolidación. Y aquí tenemos el comando de consolidar. Miren lo que dice, resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Yo voy a hacer clic aquí, consolidar. Esta es la ventana. En esta ventana yo tengo las funciones de suma, de recuento, de promedio, máximo, mínimo, contar. Bueno, una serie de funciones que se utilizan para consolidar. Pero como aquí queremos el total de ventas, consolidar esas tres hojas de las ventas, yo lo voy a dejar en suma. Luego viene un recuadro que dice referencia, que a su derecha tiene este botón que me permite ir a seleccionar el rango de las hojas involucradas en la consolidación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer clic aquí. Nos vamos a la hoja de enero. Seleccionamos toda la información. Regreso. Y una vez que regreso, hago clic en el botón agregar. Borro la referencia. Y voy entonces nuevamente, voy a la hoja de febrero, selecciono, regreso y agrego. Borro, nuevamente voy a marzo, selecciono, regreso y agrego. Y aquí entonces, una vez agregadas, me aparece esta opción que dice usar rótulos en fila superior, columna izquierda, se refiere a esto, a los encabezados, en este caso, de las columnas y de las filas, pero no tenemos más nada aquí que los países. Así que nosotros venimos y activamos estas dos casillas. Solamente estas dos casillas. Aceptar. Y aquí tenemos entonces nuestra consolidación. Vamos a ubicar las columnas. Vamos a aumentar el zoom. Y aquí están observando. Ha hecho una consolidación. En enero, aquí están las ventas. En febrero no hubo. En marzo esto. Bolivia. Y así cada uno de los países con sus ventas en el mes respectivo. Y se ha hecho la consolidación de las tres hojas en una sola. Preguntas. Buenos días, Néstor. Buen día. Tengo una pregunta respecto a esta etapa. ¿Qué Ajá, dígame. Tengo varias hojas con diferentes columnas, varias hojas con diferentes columnas. Con diferentes. Ajá. Con diferentes tal vez con más. Usted dice que varias hojas con diferentes columnas, pero
con la misma información a consolidar u otra información. Digamos que es la misma información de diferentes meses. Tiene varias columnas, ¿no? Que varía de una hoja a otra. Sí, igual él lo hace. Por ejemplo, aquí, si enero tuviéramos, aparte de enero tuviéramos junio, y tuviéramos agosto, y aquí solamente tuviéramos febrero y abril, y acá tuviéramos, digamos, septiembre y octubre, igual hace la consolidación. Porque él va a tomar la información de cada hoja y la va a plasmar ahí. Y donde hayan datos en ese mes respectivo, lo va a colocar. No me afecta en nada que si este tiene una columna aquí de ventas y este, no sé si es eso lo que me quieres decir, y este acá tenga 3 columnas de ventas, o sea, en los meses respectivos, no sé cuáles sean, y esta tenga 5 meses donde se representa la venta, no nos afecta a la hora de consolidar. Igual va a realizar la consolidación. No sé si esa era tu pregunta. ¿Me escucha? Esa era la pregunta. Profe, buenos días. Buenos días. En la parte de agregar y de borrar la referencia que usted mencionaba allí, Ajá. ¿cuál referencia era la que se borraba? Vuelvo y lo repito. Ya eliminar. Esta es la hoja de consolidación final. Así es. Voy a datos. Voy aquí a consolidar herramientas de datos. Aquí al comando consolidar. Así es. Voy a eliminar esto. Entonces aquí quiero la suma. Vengo aquí a referencia. Voy a la hoja de enero. Exacto. Selecciono esto. Regreso y agrego. Entonces esto que está aquí, como está seleccionado ahí, solamente tengo que borrar. Ah, sí, porque ya se agregó. Ya se agregó y quedó fijada ya. Sí, entonces voy así con la hoja de febrero, selecciono esto y agrego. Así es. Borro. Vengo acá, voy a marzo, selecciono, agrego y borro. Y activo las casillas de fila superior y columna izquierda. ¿Ya? Listo. Aceptar. Y ahí está. Ahora, en el caso de, voy a borrar nuevamente. Vamos a hacer algo aquí. No sé si la compañera eso fue lo que me quiso decir. Aquí vamos a poner abril. Aquí tenemos enero, abril, aquí tenemos febrero, bueno, aquí dice febrero nada más, aquí marzo. Y esta tengo, vamos aquí, datos, consolidar. Borro.
Ahí está. No sé si eso era lo que me quería preguntar la compañera que estaba hablándome. No sé si era que aquí, por ejemplo, yo le agregué una columna más a diferente de las otras hojas y le coloqué abril. La consolidación, de igual forma, me la presenta. Aquí está. Me presenta la información. Ahora, esto que está aquí, ya tendríamos que moverlo, ¿no? Pero me la está presentando. Para efecto de orden, pues, tendríamos que moverlo. Moverlo hacia acá, ¿ya? Y eliminar esta columna. No sé quién era la que me estaba haciendo la pregunta. Yo, profesor, bueno, voy a intentarlo acá con los datos que tengo para ver si me Pero tú funciona. observaste lo que yo hice, ¿ah? Aquí en enero agregué esta columna, abril, por decir algo, y dejé las otras así con una sola columna y igual me hace la consolidación. Claro, me la presentó en el mismo orden que aparece en la hoja. Aquí, este rango aquí así, lo presentó aquí, lo único que yo lo acabo de mover hacia acá. Pero le presenta de igual forma la consolidación. Eso no nos afecta de que una hoja tenga más columnas de datos que otra. Vamos a ver entonces, voy a este mismo caso. Vamos a ver, esta es la consolidación sin vínculo. Ahora vamos a ver la consolidación con vínculo. Con vínculo quiere decir que al yo hacer un cambio en mis hojas fuentes, debe reflejarse en mi consolidación final. Y esa es una ventaja a veces, porque si el capturador de datos se equivocó en alguna venta y esa venta va a sumarla con la de la otra hoja, sí afecta. Así que ahí es de gran utilidad la consolidación con vínculos. ¿Cuál es la diferencia? Observen. Tenemos aquí enero, febrero, marzo. Nos vamos nuevamente a datos. Nos vamos a consolidar datos. Vamos a eliminar esto. Nuevamente aquí, enero, selecciono, regreso, agrego, elimino, voy a febrero, selecciono, agrego, borro, nuevamente, marzo, selecciono, regreso, agrego, borro. Usar rótulos en fila, columna izquierda y activamos en este caso esta casilla que dice crear vínculo con los datos de origen. Porque los datos de origen están aquí, en enero, febrero y marzo. Entonces, crear ese vínculo entre ellos. Aceptar. Y miren lo que se genera. Un esquema. Aquí lo están observando. Donde me dice, en este caso, claro, así se llama el libro, ejercicio 1 de consolidación. Esto aparece aquí porque yo le tengo ese nombre. Pero aquí me está mostrando toda esa consolidación con vínculo. Con vínculo. Y está para cada uno de los países. Argentina en enero tiene 31.851. Y si yo coloco aquí 50.000, ¿está observando? ¿Observaron? De una vez se hizo la actualización. Esa es la consolidación con vínculos. Los
la consolidación final se ve afectada si yo hago cambios en las datas, en las hojas de origen. Hago un cambio, los datos, y se reflejan de una vez en mi consolidación final. Preguntas. Estamos observando que está sencillito, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos aquí. Ya cerrar, no guardar. El ejemplo 1 desarrollado ya. Ejemplo 2. Este ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo, tenemos aquí Hugo. Vamos a poner aquí, cambiarle. Un voluntario a crear la consolidación primero sin vínculo. Tenemos aquí Hugo, la primera hoja, Hugo, el vendedor Hugo con sus productos y sus ventas de enero y febrero. La segunda hoja tenemos el vendedor Paco con sus ventas de enero y febrero. Y en la tercera hoja tenemos a Luis con las ventas de enero y febrero. A ver, ¿quién hace la consolidación sin vínculo? Voluntario. Profe, nos vamos a datos, herramienta de datos, consolidación. Consolidar. Aquí estamos. Suma, referencia, nos vamos a Hugo. Y escogemos los datos ahí, el rango ahí. Todo este rango. Ajá. Regreso. Regresa, agregar. Borra la referencia. Nos vamos a Paco. ¿Sí? Paco. Seleccionamos. Seleccionamos el rango. Agregamos. Nos vamos a Luis. Seleccionamos el rango. Agregamos. Señalamos ahí la fila superior y columna izquierda. Aceptar. Aquí está. Aquí tenemos 31.765 para enero. Tenemos esto en enero del producto 1. Producto 1 y el producto 1. O sea, lo que le he hecho es la suma de
las ventas del producto 1 independientemente del vendedor, porque aquí no está especificando nada de eso. Aquí ha hecho una consolidación de las ventas de los 3 vendedores. ¿Ya? Así viéndolo desde este punto de vista, porque ya después vienen otros casos. Y ahí tenemos. Aquí no hay fórmula. Si ustedes observan, no hay fórmula. Pero me ha dado el total. Por eso lo hace internamente. Y si yo vengo aquí y cambio en enero de Hugo, lo cambio a 10.000. El resultado sigue siendo el mismo. Por eso que es una consolidación sin vínculo. No pasa nada. Ahora, ¿quién desarrolla la otra consolidación? ¿Otra persona? A ver. ¿Otro voluntario? ¿Me escucha, profesor? Sí. Sí. Vamos a datos, Datos. consolidar, Consolidar. vamos a Hugo, ¿A qué? Sí, pero aquí vamos entonces al botón de referencia. correcto. Hugo. Hugo, seleccionamos todo el rango, Egreso. agregar Agregar. la referencia, Borro. abrimos nuevamente la referencia, nos vamos a Paco, tomamos todo el rango, agregar, Borro. borramos la referencia, vamos a él, vamos a Luis, Luis. tomamos todo el rango, agregar, Borro. nos vamos a fila superior, columna izquierda y crear vínculo. Correcto. Aceptar. Aquí está. Mi consolidación final. Y ustedes están observando aquí el esquema. Yo abro aquí. Aquí está. ¿Ves? Este 31.000, aquí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Él me está sumando eso. Que allá en el caso de sin vínculo, me presenta este total, pero sin ningún tipo de fórmula. Lo hace internamente la herramienta y lo presenta. Y que la ventaja es que si yo cambio aquí 10.000, ese 31.000 se debe ver afectado. ¿Sí? Pero 32.000. De una vez se actualiza. O sea que por una parte es factible utilizar la consolidación de datos vinculados. ¿Sí? Y entonces aquí se ve como una manera más clara, me parece, de dónde viene la información. Aquí aparece, al hacer clic aquí, hace referencia a la hoja de Hugo. Miren, igual Hugo B2, a celda absoluta B2. Aquí igual Luis, a celda B2. Igual Paco, la celda B2. Y entonces se suma cada una de esas. ¿Por qué se quería el total? Preguntas. ¿Es sencillo? ¿Eh? Bueno, vamos a cerrar. A guardar. Y tenemos aquí, vamos a ver este ejemplo.
Tenemos aquí en la hoja 1, tenemos las notas, dice notas 1, tenemos la nota media del Instituto A, curso de inglés, español, derecho, parcial 1, parcial 2, examen. Igual tenemos en nota de media del Instituto B, inglés, español, derecho, parcial 1, parcial 2, examen. Y queremos la nota media de ambos institutos. A ver, ¿quién lo resuelve? ¿Quién lo resuelve? Queremos la nota media de ambos institutos. ¿Voluntario? Ana Vázquez, que no dice Ana Vázquez. Buen día, profesor. Buen día. Ana, solamente queremos la nota media de ambos institutos. El A y el B lo queremos aquí. ¿Cuál sería el procedimiento? Datos. Datos. Herramienta de datos. Consolidar. Consolidar. La nota media en la hoja esa. Pero antes tienes que seleccionar algo. ¿Qué tienes que seleccionar? La función, porque le está diciendo nota media. Y en este caso sería promedio. Luego, ¿qué vas a hacer? Referencia. Te vas a nota 1. Seleccionas. Ah, está como protegido. Está protegido. Qué raro. Porque no puedo seleccionar nada. Está protegido. También. ¿Por qué tendré eso protegido? Bueno, vamos a ver. Vamos a tener que Profe, ¿cómo copiarlo se da cuenta que está protegido? porque no tengo acceso a la información, a seleccionarlo. Miren, todo está desactivado. Miren. Y no me acuerdo de las contraseñas. Entonces, ese Si es uno de hace una los... copia de la hoja, no le permite tampoco. No. Hacer una copia, tú dices, de la... Sí, de proteger hoja, pero yo no me acuerdo de cuál sería la... Bueno, que sea esto. No. Proteger. Vamos a ver aquí. A un libro nuevo. La copia así mismo. Aquí está en un libro nuevo. Tengo acceso.
Pero no es mucha la información. Puede copiar. Esto es lo de menos que yo lo puedo poner aquí. Listo. Listo, aquí tenemos las notas. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para obtener la nota media? Como había dicho la compañera, aquí, datos, consolidar acá, sería promedio, la referencia, nos vamos a la nota, seleccionamos todo, estamos, agregamos, borramos, referencia, nota 2, ¿sí? Usamos, agregamos, cerramos, columna izquierda, aceptar. Ya sé lo que pasa. Aquí le vamos a colocar
Y activamos ambas casillas, aceptar. Aquí está. Claro, lo que va a hacer es promediar, en este caso, inglés del Instituto A con inglés del Instituto B. Y entonces estaba obteniendo un promedio de 4,5. Y así cada uno de los otros parciales y examen en este caso. Aquí tenemos entonces la siguiente, esta sí está protegida. Dice aquí A10 de la hoja gasto anual y consolide A10 de la hoja gasto anual y consolide los gastos de la hoja primer semestre y segundo semestre. Aquí hay dos hojas relacionadas. Será a partir de A10. De A10. Ese que me faltó al revés. Consolide los gastos de la hoja del primer semestre y segundo semestre. Fíjense las hojas: propaganda, materiales impresos, papelería, personal. Aquí dice julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre. Acá dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No es la misma información, pero sí son los mismos rubros, los mismos renglones: propaganda, materiales, papelería y todo. Entonces, a ver, aquí en gastos anuales, una consolidación vinculada. A ver, ¿cómo lo haríamos? Voluntario. Y sería a partir de aquí a 10. A ver, ¿quién lo desarrolla? ¿Qué es lo que hay que consolidar ahí, profe? ¿El gasto anual? Los gastos del primer semestre y segundo semestre. Aquí está. Gastos del primer semestre y del segundo semestre. Enero a junio y el otro es de julio a agosto. Pero esto está como invertido porque este no puede ser el primer semestre. El primer semestre es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, nos vamos a consolidar. Espérate un momentito, vamos a arreglar esto. Primer semestre, pero este entonces le cambiamos. No estaba bien como estaba. Esta está. Uno. Nos vamos a Consolidar, dato, herramienta de dato, consolidar. La referencia sería el primer semestre. sería este el rango. Sí, el primer semestre. Agrego. Sí. Agrega, borrar referencia, después el segundo semestre. Agrego. Borro. Fila superior y columna izquierda. Aceptar. Profesor, disculpe, Crear allí usted escoge la referencia y le da a agregar. Ajá, correcto. Cuando tú buscas aquí referencia, tú vas y seleccionas el rango. Cuando regresas, tienes que agregar y después borrar lo que aparece aquí en referencia.
Ya, Le doy a agregar y luego eliminar. sí, después lo elimina, lo borras de aquí del área de referencia. Porque vas a buscar otras referencias. Cada vez que buscas una referencia, lo borras. Ok, gracias. Y aquí entonces tenemos que activar esta casilla también porque este sí lo queremos vinculado. Así que solamente sería aceptar. Ahí la referencia no es válida. A ver, pero salió. Ya. No sé qué error se había dado. Aquí tenemos. Y tenemos enero, febrero. Bueno, es que los meses no se repiten. Ahí está el total, pero este sí está vinculado. Está vinculado a cualquier cambio que se haga en el primer semestre o el segundo semestre, se va a ver reflejado acá. Por aquí tenemos. En esto de consolidación sin vínculo y con vínculo, me parece que no tienen problema. Se le llama con vínculo porque hace la sumatoria, profesor. Se llama vinculado porque está relacionado, está en base a que si yo hago algún cambio en las hojas fuentes son estas. Si yo cambio un valor aquí, se va a reflejar en mi consolidación final. Se va a reflejar. Eso que se llama vinculada. Hay que ver aquí propaganda del mes de enero. Yo coloco 3.000, dice 2.800, yo coloco 3.000. Y voy aquí a los gastos anuales. Mire, observó. 3.000. Sí. En cambio, en la consolidación sin vínculo, no permite eso. Yo puedo hacer un cambio aquí en el semestre 1 en cualquier valor, no se va a reflejar en mi consolidación final. En el caso de esas, ¿cómo se hace que sea sin vínculo? No, es lo mismo que hicimos aquí. O sea, lo único que no se hace es activar esta casilla de crear vínculos con los datos de origen y no se activa. Porque yo la quiero solamente de esa manera, porque me consolide y punto. Pero si yo quiero guardar ¿cómo se dice? Guardar ese vínculo que me permita actualizar cualquier cambio, hacer cualquier cambio en mis hojas fuentes, eso se va a reflejar de inmediato en mi consolidación final. De inmediato. Entendí. O sea que esa activación permite la vinculación y la suma. Sí, permite la vinculación, pues de modo que yo hago cambios acá en de repente me equivoqué. O la persona que está ingresando la información, capturando los datos, aquí dice febrero 7.163,86. No era eso, sino que era 8.000. 8.000. Enter. Se equivocó. Ya, eso automáticamente se va a actualizar en mi consolidación final. Ahí está, ¿ves? En cambio, en la que es sin vínculo, yo si hago algún cambio no se va a reflejar. Si hago un cambio aquí, eso no se va a reflejar en la final. Entonces ahí hay como una pequeña desventaja, me parece. Hay una pequeña desventaja en relación a la consolidación vinculada, porque ya yo cualquier cambio lo hago acá. Hubo un error aquí en la venta de propaganda. En el gasto de propaganda hubo un error. Bueno, lo cambio y automáticamente se va a actualizar allá. Pero en la no vinculada, no. Puedo cambiarlo aquí, pero allá no se refleja. Y acuérdense que lo que nosotros queremos es la consolidación, esa final. Gracias, profe.
Aquí queremos las ventas del semestre. Tenemos la venta de Julio Aguirre, los productos, licuadoras y demás, en el mes de enero hasta junio, y tenemos un promedio mensual. Tenemos también la de Diana Carvajal, Oscar Martínez, y queremos las ventas del semestre, de enero a junio. Entonces, aquí, las ventas del semestre nos colocamos. Este es el caso que yo le digo. Nos vamos a datos, nos vamos a consolidar, nos vamos aquí a es las ventas totales, así que nos vamos aquí a referencia, nos vamos a buscar a Julio Aguirre, seleccionamos toda la información, regresamos, agregamos, borramos. Referencia, vamos a Diana Carvajal, seleccionamos, regresamos, agregamos y borramos. Vamos a Oscar Martínez, regresamos, seleccionamos aquí, agregamos, borramos. Entonces vengo aquí, fila y columna izquierda, solamente aceptar. Y aquí tengo todo consolidado. ¿Ya? Tengo las ventas consolidadas entre los 3 vendedores, Julio, Diana y Oscar Martínez. Tenemos los 3 vendedores aquí. ¿Qué hizo Julio, Diana y Oscar de licuadora? 89.846.250. Fue el total de las ventas del semestre de licuadoras. Verlo así. Porque no lo estamos viendo desde el punto de vista de vendedor. Ya cuando nosotros queremos hacer otro tipo de informe, de consolidación, ahí es la que vamos a ver próximamente, que es la consolidación por tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, aquí, fíjense, Julio tenía 31.000, Diana tenía 29.000 y Oscar Martínez tenía 28.000. La suma de las 3, ese me da dando ese 89.846. Y si yo hago algún 89.846, la compañera que me acaba de hacer la pregunta, si yo hago aquí en de Julio, cambio aquí a 20.000, 20.000, sigue siendo 89.846. O sea que no hace nada, ningún tipo de operación. Debió actualizarse, pero no, porque no es una consolidación vinculada, solamente una consolidación con lo que se tiene en el momento. ¿Ya? Entonces, es hacer. Pero en cambio, si yo vengo aquí, venta semestre, ese mismo nombre le voy a poner. Vengo aquí, entonces, y hago el procedimiento nuevamente, datos, consolidar, suma, referencia, Julio Aguirre, selecciono todo, egreso, agrego, elimino, nuevamente, Diana Carvajal, selecciono, agrego, elimino, referencia, Oscar Martínez, selecciono, egreso, agrego, elimino, fila superior, columna izquierda y crear vínculos con los datos de origen. Ahí se lo está diciendo todo. Crear vínculos con los datos de origen. Entonces aquí es diferente. Aquí está la información. Aquí está el 89.000, que es la suma de los 3. Tenemos aquí. Si yo vengo aquí,
50 millones. Venta de semestre. Miren cuánto me está dando. 108.425.000. Ahí. Ahí está. ¿Observaron? La compañera que me hizo la pregunta, ahí está. Clarito, profe. Es Clarito. que estas dos formas son sencillas. Sin vínculo, eso lo determina usted cuál quiere utilizar. Sin vínculo o con vínculo. Ahora también tenemos la consolidación entre hojas. Entre libros. Ok, no guardar. Aquí tenemos esto para ver. Miren esta consolidación. En una misma hoja, consolidar datos en Excel. Sector A, sector B, sector C. Y queremos el acumulado aquí. Queremos el acumulado. Entonces, y es en la misma hoja. No es en una hoja como lo habíamos visto anteriormente, de que teníamos esto en la hoja 1, esto en la hoja 2, esto en la hoja 3. No, ahí mismo en la hoja. Entonces, aquí nos vamos a datos. Vamos a consolidar. Vamos a eliminar esto. Nos vamos aquí, referencia, y seleccionamos esto. Vamos, agregamos, borramos, vamos aquí, sector B, vamos, agregamos, borramos, vamos aquí, agregamos, borramos. Y fíjense que aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril. Febrero, marzo, abril, mayo. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Estamos observando la información. Aquí. Fila superior. Porque en realidad, fila superior aquí. Aceptar. Me faltó. ¿No tenés activado? Aquí tenemos. Ahora aquí no me presentó. Para ver. No me presentó. Junio y julio. Junio y julio. A ver. Usted no me lo presentó. Vamos a ver. Voy a hacerlo nuevamente. De 5H9. De 5H9. De N5. De J5. AN9. Y de D13 a H18. H18. Ya. Puede ser que tiene la misma referencia de esto, haya tomado solamente este valor. ¿Están observando? Ahora sí. ¿Por qué no me lo había presentado antes?
Extraño, ¿eh? Ahora sí me lo presentó, dice lo mismo. Estaba verificando, no dice ningún cambio. Estaba verificando. Como que el mismo programa actualizándose. Ahí está. Y observaron que esta consolidación la hicimos aquí mismo. Ahora, si yo vengo y hago esto, voy a borrarlo. Me voy aquí a... Voy aquí a consolidar y hago esto aquí así. Eso no se puede. Porque eso es entre hojas. Y ahí dice, no se puede crear vínculos a una hoja de consolidación. A una misma hoja de consolidación usted no va a crear de vínculo. Tiene que ser, en este caso, diferentes hojas. Donde usted viene y consolida, porque si hace cambios allá se registra. Aquí no tiene uso esa consolidación vinculada. No. Tiene que ser hojas diferentes. Pero en este caso que no habíamos visto, donde consolidamos todo esto en una misma hoja están todos los datos y ahí mismo consolido. ¿Preguntas? Significa que en una misma hoja no se puede hacer la modificación Vinculado, para no. que actualice. No, no actualiza. No. Ok, perfecto. No lo permite. No lo permite. E inclusive no se activa la flechita de ¿cómo que ¿cómo que se llama? De crear vínculos. ¿Se activa o no se activa? No. De activarse usted la puede activar, pero me va a mandar error. Ok. O sea que no se activa mejor. No. Ahí, estando en esa misma hoja, no es necesario. No se puede. Tiene que estar esta información, cada sector de esto en hojas independientes. Acá, en hoja aquí, en una hoja aquí, Solamente otra si está hoja. en hojas independientes, entonces se podría crear el vínculo. Vincular. Ajá, exacto. Ah, ok. La otra sí funciona, que lo habíamos visto en hojas independientes y ahora aquí están observando que no hay problema. Se le indica y listo, hace la consolidación. Ya. Sí, profe, clarito.